Estamos con Edgar Montiel, economista y filósofo, funcionario de la UNESCO. Edgar, en tu libro El poder de la cultura presentas tus experiencias en la promoción de políticas públicas desde la cultura. ¿Podrías hablarnos al respecto? Sí, con mucho gusto, Virginia. Cierto que el haber dirigido esa área de la UNESCO destinada a las políticas culturales me ha dado pues una experiencia valiosa para poder juzgar y apreciar el tema de las políticas culturales, ¿no? Lo hice entre el 2001 y el 2009, desde la oficina de UNESCO en París, y esa experiencia pues me ha permitido tener una visión consistente y comparativa de lo que son las políticas culturales. Y también sacar una primera conclusión, que no hay un solo modelo único y canónico de políticas culturales, sino que éstas se adaptan a la voluntad política y colectiva de los países que la adoptan, y por otra parte también se adaptan a las condiciones geográficas e históricas de los países. Por ejemplo, Madagascar. Madagascar tiene un Ministerio de Cultura y Medio Ambiente, pegada en el mismo ministerio, porque Madagascar es una isla que tiene una gran biodiversidad. La conservación de la biodiversidad la hace la cultura de las comunidades que ahí viven. Y entonces es un patrimonio inmaterial en términos de saber, pero también es un patrimonio material, natural, monumental. Todos los paisajes son paisajes naturales y paisajes culturales. Entonces es lógico que este país, Madagascar, tenga un Ministerio de Cultura y Medio Ambiente. Corea, por ejemplo. Corea, su ministerio es cultura, culturas tradicionales, nuevas tecnologías de comunicación y deporte. ¿Por qué? Porque Corea tiene un gran desarrollo tecnológico, tiene un cine propio, ¿no? Es un sector incluso con presencia internacional, ha ganado muchos premios, pero le han dado a las nuevas tecnologías la tarea de revalorizar y recuperar, filmar, digitalizar las culturas tradicionales. Para digitalizar, tienes que valorizar, tienes que hacer investigaciones, tienes que revivirlas, consustanciarlas, ¿no? Entonces el Ministerio de Cultura es de culturas tradicionales para recuperar todo ese pasado coreano milenario de 4.000 años, 5.000 años, nuevas tecnologías porque así se potencian su cine, y deporte porque para ellos la cultura no está disociada del deporte, de los ejercicios, de la salud física. La salud mental va como la salud física. Entonces, esa visión un poco confuciana pues se aplica ahí. Y luego pues hay ministerios que son puramente culturales, ¿no es cierto? Como el caso de Francia y de Italia. No tienen esa intersectorialidad y se han convertido en ministerios muy especializados en culturas vivas, en culturas patrimoniales, en innovaciones, y tampoco no están disociados de las nuevas tecnologías. O sea, hay mucha innovación. Claro, una de las características en América Latina es que a veces se ha puesto el Ministerio de Cultura solo, aislado. Y claro, estos ministerios aislados a veces no colaboran, no tienen relaciones fluidas y sistemáticas con otros sectores con quien tienen que dialogar. Por ejemplo, el sector de medio ambiente, de recursos naturales. Porque Machu Picchu, Caral están en contextos naturales, entonces tendrían que estar vinculados al Ministerio de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, del patrimonio natural. Y por otra parte, tampoco están vinculados con el sector turismo, porque el sector turismo es el sector que canaliza esta flota de visitantes que vienen al Perú y que vienen para ver culturas vivas, que vienen para ver el patrimonio cultural, el patrimonio natural,
para ver también toda la parte que tiene que ver con la gastronomía, con la comida y tal. Entonces es un tipo de acción que tendría que ser intersectorial. Entonces, ahí en el libro, en el Poder de la Cultura, justamente yo planteaba eso, que Perú tendría que tener un ministerio del patrimonio cultural, natural y turismo, ¿no es cierto? Para que ya sea un pequeño gabinete gris, el gabinete de la cultura, del saber, y pueda estar compuesto esos elementos. Y así además un ministerio sería más viable en términos económicos, porque no están repartidos en tres ministerios, no son tres presupuestos, es uno solo, se potenciarían los recursos y también le daría a la cultura un reconocimiento porque es un ministerio de la producción. Un ministerio de cultura es un ministerio de la producción. Eso no quiere decir que no se publiquen plaquettes de poesía o se haga conciertos de música y todo eso, sino que es ligado a la producción y a la creatividad y al uso de las nuevas tecnologías. Entonces, ese es un poco, digamos, el planteamiento que hemos tenido sobre Perú y lo hemos hecho sobre la base de esta experiencia de haber casi cotidianamente haber tenido relación pues casi con todos los ministerios de cultura del mundo por una u otra razón, ¿no es cierto? Y por eso mismo en el Poder de la Cultura hago una propuesta de un perfil de cómo tendría que ser el Ministerio de Cultura en el Perú. Cada ministerio se adapta, digamos, a la voluntad política del Estado o de esa colectividad y según también, digamos, las ventajas comparativas que tiene. Esta propuesta que hice y que aparece en el Poder de la Cultura no es la que se aprobó, porque la que se aprobó es más bien un ministerio sectorialista, ¿no es cierto? Como si fuera encapsulado en un concepto más bien convencional de cultura. Pero sí se incorporó un elemento que sí pusimos en nuestra propuesta, que era que la cultura también sirve a la gobernanza de un país. Todos los temas que tienen que ver con inclusión social, que tienen que ver con lucha contra el racismo, contra el autoritarismo, contra el machismo, esos son valores culturales construidas en la cabeza de la gente y por tanto es una tarea también de un Ministerio de Cultura, vinculado con el Ministerio de Educación, por supuesto, y vinculado con el Ministerio de Gobernación, porque esos temas, digamos, de exclusión o de racismo son penalizados por la ley, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la interculturalidad yo siempre sostuve de que tiene que estar dentro del Ministerio de Cultura. Ese es el componente en el que la cultura sirve a la política del Estado y a la política y a la cohesión social. Entonces vi que efectivamente el viceministerio de interculturalidad existe como tal y tiene tareas incluso grandes como el tema de reglamentar las consultas para inversiones en zonas donde hay pueblos ancestrales, especialmente para inversiones mineras, ¿no es cierto? De inversiones que tienen que ver con el territorio de los pueblos ancestrales del Perú. Esa parte sí se consideró, ¿no es cierto? Pero yo creo que esa parte institucional es importante, pero también pues, se puede hacer progresivamente. El argumento por el que no se creó un ministerio integrado era diciendo, bueno, lo que pasa es que esta es una primera experiencia de creación y luego, cuando el ministerio ya exista, se podrá hacer las adaptaciones del caso, ¿no? Y yo creo que esa posibilidad está abierta. Mi experiencia con Ecuador es que Ecuador sí asimiló esta propuesta de UNESCO, que era un poco, digamos, una propuesta institucionalmente muy avanzada, y Ecuador tiene una especie de ministerio, gabinete de patrimonio cultural, natural y turismo. Entonces ya están reunidas ahí. Y esto es importante, porque ahora veo, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura no dialoga con el Ministerio de Educación y tampoco con el Ministerio de Turismo. Tendría que haber una mesa permanente, ¿no? Pero para evitar de que, digamos, de que se estén citándose y no se junten, no junten sus fuerzas, sus presupuestos, pues hay que crear una unidad, una especie de ministerio gabinete ya que incluye
a los socios naturales con quienes tiene que negociar y discutir regularmente los planes culturales en el país. ¿Crees que el Ministerio de Cultura cumple las expectativas para las que fue creado? Mira, nosotros hemos tenido muchas expectativas, ¿no? Con el ministerio. De momento puede decir que se está haciendo lo convencional, ¿no? Es un ministerio sectorialista, es el ministerio más pobre del presupuesto, es la cenicienta del presupuesto nacional, siendo, yo diría, el ministerio que tiene mayor legitimidad social, porque si el Perú tiene alguna realidad, es una realidad cultural. Y cuando hablo de realidad cultural, estoy hablando de la educación, de la ciencia, estoy hablando del saber, de la transmisión, de su biodiversidad, de lo que es este país con 10.000 años de antigüedad. Es decir, esa realidad cultural está ahí. Y claro, la pregunta es qué hacer con un pasado tan prolífero, tan atrayente y seductor también, cómo apropiarse eso de manera contemporánea. De modo que creo que hay mucho trabajo que hacer todavía en el ministerio, ¿no? Casi los temas de las industrias culturales no se han presentado. La parte también de la incorporación del ciudadano de a pie a grandes planes masivos tampoco se ha dado. No se han dado algunas medidas sencillas, por ejemplo, como declarar la gratuidad de acceso a todos los museos de todos los niños y jóvenes, digamos, menores de 25 años, porque se han hecho estudios y la parte del boleto que uno paga es mínimo, ¿no es cierto?, en relación a lo que cuesta mantener un museo. Ya se sabe que eso es una tarea del Estado, de modo que ese pequeño obstáculo de tener que hacer cola o pagar el costo de gestión es más alto que lo que da como contribución. Entonces eso hace rato debió declararse ya que aquí en el Perú todos los niños y jóvenes menores, digamos, de 20 años o de 22, están libres de pagar sus entradas. Eso es una manera de generar nuevos mercados de consumidores culturales, de gente que se habitúa a ir a los museos. Nuestros museos tendrían que estar llenos de niños y de jóvenes todos los días, como se ve en algunos países, en donde los traen en ómnibus especialmente y hacen sus clases en los museos, sus explicaciones y tal. Nuestros museos están abiertos en ciertas horas, nada más. Yo creo que hay que hacer otro enfoque, hay que romper esa rutina desmovilizadora, hay que abrir las bibliotecas los fines de semana. En fin, yo creo que ahí hay muchas cosas que hacer. Y una cosa importante que tampoco he observado, para posicionar el Ministerio de Cultura y tener recursos del Estado, hay que tener una estrategia de posicionamiento. No solamente se trata de pedir y pasar el sombrero, porque tampoco te lo van a dar, está haciendo antesalas con el ministro de Economía que no entiende, sino que es un problema de correlación de fuerzas. Es decir, se tiene que tener una estrategia. Este ministerio es de la producción. Este ministerio lucha contra la pobreza, sacando a los artesanos de la pobreza. Entonces, este ministerio es un ministerio también de desarrollo social. Este ministerio es de desarrollo industrial, porque aquí se hacen nuevas tecnologías, nuevo cine, nuevas industrias de libros, nuevos tipos de diseños. Entonces, tenemos que estar ligados a la producción, a la lucha contra la pobreza. Demostrar que somos un factor de desarrollo económico y social y un factor también de cohesión social en el país. Entonces, con esos argumentos uno puede posicionar y también demostrar que detrás de este sector está pues toda la gran tradición del arte, de la literatura y del cine peruano. ¿Cómo es posible que los herederos del Inca Garcilaso, de Guamán Poma de Ayala, de César Vallejo, pues de Eguren, de Flora Tristán, ¿no es cierto? Todo este sector que ha pensado el Perú, ¿no?, que ha planificado el Perú, son hacedores del relato nacional. Sin ese trabajo, sin esa contribución de los intelectuales, no hay un Perú posicionado en el imaginario de los peruanos, ¿no es cierto? O sea que los intelectuales, los artistas, los creadores son un sector clave
en el desarrollo y el posicionamiento de este país. Y que es el ministerio que se ocupa de ello sea un ministerio empobrecido y tal. Y a mí me da mucha rabia cuando de pronto me entero que un poeta se muere y que el Estado no haya estado en condiciones de darle un seguro social. Porque aquí hay pintores, hay músicos, hay pensadores, hay poetas que no tienen una cobertura social. Todo el mundo los aplaude cuando se mueren o celebran sus libros, pero el Estado no les da un reconocimiento, no hay una política de becas para esas personas, de apoyos que tengan años sabáticos, que vayan a producir la gran obra que tienen entre manos, ¿no es cierto? Entonces el Estado vive de espaldas a los intelectuales, a los creadores, a los que han pensado este país, a los que han sudado este país, los que han hecho los proyectos de vida, como Basadre, como Mariátegui, como el Inca Garcilaso, como Aman Poma, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a estar organizando una pollada para pues, pagar la hospitalización de un poeta que esté enfermo. Me he encontrado con muchos casos, es penoso. Y yo he visto experiencias a contrario. Por ejemplo, en México. En México hay una política destinada a preservar a los creadores. Hay año con año convocatorias a becas, no sobre obra ya realizada, sino sobre proyectos, especialmente para jóvenes. Tienes un proyecto cinematográfico, a ver, vamos a hacerlo concursar y si ganas te vamos a dar. O un proyecto de novela, o un proyecto de ensayo, o un proyecto de pensamiento. Nosotros no tenemos eso. Unos parias, como si fuéramos un estado pobrecito que no puede promover eso. Yo creo que eso tendría que ser un tema a debatir, ¿no? Que no tengamos, digamos, esas políticas de reconocimiento, de apoyo a la obra creadora, ¿no es cierto? Yo a veces me impresiono, aquí hay tan buena literatura y yo no sé dónde sale. No tienen años sabáticos, no les ayudan para sus viajes al exterior, tienen dificultades para publicar y sin embargo aquí estamos, con esta obra poderosa y vital, con esta literatura, y por eso las otras editoras de fuera vienen y dicen, vamos a Perú porque ahí hay masa crítica, hay buena obra y barata. ¿Cierto? Yo creo que todo eso había que pensarlo y replantearlo. Y esto tiene que ser también materia de políticas públicas. ¿No? Yo en algún momento he hablado de estos temas con el candidato Ollantumala y era totalmente favorable y comprensivo de estos temas. Pero hoy vemos que sobre nada de eso se ha avanzado, ¿no? Y todo eso queda todavía como temas pendientes.